Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Les voy a poner aquí a Agustín, que les va a dar un mensaje bien importante con respecto a estos sucesos que han habido hoy aquí, con este juicio a Ramón Saúl Sánchez. Agustín, ¿qué mensaje usted le puede dar al pueblo cubano, ya sea en Cuba como en el exilio? La ley tiene sus derechos, igual que el ciudadano. El gobierno tiene sus derechos también. Lo primero que reconoció el gobierno desde el principio es el Tratado Internacional de Tortura. Quiere decir que hay un precedente que este gobierno reconoce que puede ser torturado si los mandan a Cuba. Eso no lo discutieron, se lo concedieron a la Corte y lo pusieron en la Corte. Segundo, desde el principio sabía y se vio que el gobierno no iba a esperar si perdía. Había un proceso, cumplieron con su proceso y elegantemente el gobierno no va a insistir en una apelación. Son dos cosas. Tercera, el juez se demoró mucho tiempo, fue meticulosamente mirando punto por punto, leyó todo. Interesante que era uno que hablaba español, era un puertorriqueño. Qué bueno. Que inclusive cuando terminó todo, que estábamos sentados en otra corte, el juez pasó por detrás, una puerta entró y lo saludó a todos nosotros. Lo dio una alegría. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas, y hoy deciden. dieron justicia a otro cubano. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias por Pero hay que hablar bien de todo. Exactamente. Esto quiere decir que es la única sentencia que hay, que es la no deportación de No Saúl deportación, Sánchez. Ya no hay le quita la apelación. espada de Miércoles en la cabeza. Ahora él tiene que proceder queríamos. para la residencia. Y él ha cerrado una etapa que había un caso abierto casi 20 años. Más de 20. Más de 20 años. Nosotros que tenemos que saber, estamos en un país, yo soy americano, pero estamos en un país que no es el nuestro. Cumplimos con la justicia y la justicia nos trató con respeto. Exactamente. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, ya están viendo. Tenemos que tener estilo en ganar, así mismo, y esto hemos ganado y la victoria ha sido un hecho. No salió con la ley. Díaz-Canel no se salió con la de él. ¿Ya lo viste, Díaz-Canel? Y ahora publica la noticia. Ganamos nosotros. Abajo la dictadura, abajo el Partido Comunista de Cuba. Abajo tú, Díaz-Canel. Abajo tú, Raúl Castro, Alejandro Castro. Y que viva Cuba, que viva nuestra patria libre. Libertad para todos los presos políticos, para Cuba libre. Que sea libre y no cárcel. Y hoy, aquí, un acto de justicia, de libertad por Ramón Saúl Sánchez, pero es el mismo que queremos para todos los cubanos y todas las personas de otros países que están corriendo el riesgo de ser deportados. Libertad y justicia. Dios, patria, vida y libertad. Viva Cristo Rey, viva Cuba libre, vivan en libertad todos los países que sufren una dictadura. No a la deportación, continuemos. Si perseveramos, podemos ganar. Muchas gracias a todos ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal Tu Mundo New. Mi nombre es Rafael Puente Cremé, activista de los derechos humanos y prisionero político en Cuba. El día pasado, revisando los medios, la impactante noticia de que el represor capitán Mario de Santiago de Cuba, de la Seguridad del Estado, había violentado a Nelma Almaray, la esposa de José Daniel Ferrer García, cuando ésta se disponía a hacerle una visita al preso allá en la prisión de Malvel de Santiago de Cuba. En ese momento recordé lo difícil el momento que pasé el 4 de enero, cuando este represor impunemente me detuvo en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, me golpeó delante de todo el pueblo, me partió una costilla y me condujo a la unidad El Palacete, donde allí en un cuarto me torturó poniéndome un cartel que decía viva Fidel, viva Raúl, y cada vez que yo me quitaba el cartel, me empujaba la costilla fracturada, yo con unos dolores inmensos, lo que nunca había sentido en mi vida, me resistía y me cubría para que no continuara con dicha acción represiva, y me recordaba cómo este oficial me decía que ellos tenían todos los medios y que iban a hacer todo lo que sea posible por detener cualquier acción que nosotros hiciéramos en defensa de la libertad de todos los presos políticos y de José Daniel Ferrer García. Por este medio acuso a la seguridad del Estado, a este represor indemedido, capitán Mario, de ejercer el terrorismo de Estado sobre los activistas de los derechos humanos, que como yo pacíficamente buscamos la prosperidad de nuestro pueblo
y que exista la justicia social en Cuba y que existe una verdadera democracia. Patria y vida. Hola Kire, ¿cómo estás? Déjame ir saludando a los que van llegando. No puedo ver los comentarios. Para lo que se van incorporando a la directa, estaba hablando que hoy 26 de julio, conmemora la dictadura. Un año más, creo que serían 70 años, desde que Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Un hombre que nunca va a descansar estando en su tumba por tanto daño que ha hecho a toda una nación, a todo un país. Un hombre que puso bomba, un hombre que fusiló, que mandó a dar sus órdenes y fusiló en la cabaña, un dictador que fue muy inteligente, por cierto, pero que esa alma de asesino que tiene nunca descansará en paz. Y viendo todo esto, como a él y a otros más que estaban con Fidel Castro, le dieron incluso hasta amnistía. Yo no estoy de acuerdo con la amnistía, porque yo digo que los presos políticos no han cometido ningún delito. Y si tú aceptas una amnistía, estás aceptando que los van a liberar porque ellos cometieron delito. Por eso yo no acepto la amnistía. Pero bueno, en este caso, al de la piedra, le dieron hasta amnistía. Una persona que asesinó, que puso bomba. Cuando vimos, muchos años después, el 11 de julio, que han encarcelado a tantos miles de cubanos, sin cometer delito alguno. Solamente por salir, porque el pueblo de Cuba está obstinado, porque eso es lo que ha llevado ese poder, ese socialismo que instauró Fidel Castro desde el 59. Bendiciones a todos los que van llegando. Dolores, Alejandro, Alonso. Bueno, también estábamos viendo, estoy contenta, señores, estoy súper contenta porque me impresionó mucho la pelea del cubano Robéisy Ramírez, el tren. Ya vieron lo que hace esa dictadura, ese comunismo. Incluso en otro país, peleando en Japón, le prohibieron a ese cubano cantar el himno y portar la bandera. Incluso le apagaron hasta el micrófono. Es inaudito, ¿no? Que tú estando en otro país, las garras de la dictadura lleguen tan lejos que incluso te prohíban hasta utilizar tu himno y tu bandera, arrancarte tus raíces. Pero estoy contenta porque aparte de que ganó Robéisy, el mensaje de libertad, el mensaje que dio, no le pudieron apagar su voz. Le dedicó esa pelea al pueblo cubano. Cantó un pedazo de la canción de Patria y Vida y incluso recitó algunas estrofas del himno. Y eso me conmocionó muchísimo, porque cuando hay cubanos así, cuando hay cubanos que realmente son dignos, cuando hay cubanos que lo que defienden y luchan es por la verdad de Cuba, no hay nada que los apague, nada. Cachita, un saludo. A Mariusca Carmona, a Dolores Hardy, a todo el que se vaya incorporando por ahí. Nada, estoy muy feliz, señores. Estoy muy feliz por todo lo que pasó en la pelea ayer de Robéisy. Y siempre diciendo que un día como hoy, 26 de julio, lo que se debe celebrar en todos los meses, en todo el año, es el día de la rebelión, pero el día de la rebelión del 11 de julio. No el 26, como lo dijo Díaz-Canel en un tuit esta mañana. Estaba viendo también lo que está pasando con Lisandra, que me preocupa. El otro día hice una directa respecto a la situación de Lisandra Góngora. Vimos que sus niños estaban yendo para la isla de la juventud con su papá, niños que han dormido en terminales,
niños que no tienen a veces ni para comer, ¿no? Y sobre todas las cosas, el dolor de tener a su mamá injustamente en prisión. Es algo duro, a mí me afecta porque soy madre, pero de verdad que sé lo que debe estar pasando Lisandra Góngora, condenada a 14 años, presa política y que no claudica. Que sus mensajes cada vez que saca un audio es libertad, que quiere una Cuba libre, que no se dialoga, que no se pacta. Lisandra es una presa política, al igual que las hermanas Garrido, que Yunaiki, que Cicia Abascal. Ay, Dios mío, son tantas que, al igual que los otros presos políticos, hombres, ¿no? Pero en este caso, ustedes saben que al uno ser madre, las cosas te llegan un poco más, ese sentimiento de saber que tienes hijos. Abajo el régimen genocida de Cuba. Odalis, mi vida, un abrazo inmenso, gracias por estar.